Esta semana toca ver lo que es la parte 6 de lo que es la semana 6 del subnivel superior y lo que va a tratar el proyecto de esta semana es sobre realizar un cuaderno de campo de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno, es decir, de las relaciones entre nosotros como seres humanos, los animales, las plantas y todo lo que nos rodea. Eh, ¿Cómo va a hacer o a realizarse esto? Pues vamos a irlo viendo paso por paso, lo más conciso posible y lo mejor explicado que se pueda. Bueno, en primer lugar, pues nos dice que para esto necesitamos, para esta actividad, podemos utilizar los recursos que tengan disponibles, como siempre, lo que pueden ser hojas en blanco, cuadernos nuevos o viejos, papel bond, papel ministro o cualquier papel reciclable que tengas en la casa, lápiz de cualquier color, marcadores o cualquier material que sea para escribir, tijeras, instrumentos de medida que tengas en casa, reglas, metros, cintas, balanzas, básculas, pegamento, cinta adhesiva, grapadora, piola y todo lo que tengamos a mano para poder realizar lo que es el cuaderno. Entonces, bueno, en principio dice que para elaborar nuestro cuaderno de campo vamos a seguir los siguientes pasos. Es decir, elige el medio o soporte de tu cuaderno, que como digo, pueden ser hojas sueltas, que luego podrás encuadernar con cinta adhesiva, grapadas o con hilo, o puede ser un cuaderno directamente. ¿No es cierto? Entonces, para esto, lo que vamos a tener es esto. Este es nuestro cuaderno de campo. Lo que vamos a tener por la parte de afuera, el cuaderno es que va a decir cuaderno de campo y va a decir el nombre de la persona a la que pertenece. Esta es la parte externa de nuestro cuaderno de campo. Como dice aquí, dice, elige un medio sur, como ya vimos, diseña una portada, escríbele tu nombre y el título cuaderno de campo. Después enumera las páginas. ¿Qué quiere decir esto? Pues como les digo, en la parte de afuera de nuestro cuaderno de campo le vamos a poner cuaderno de campo y el nombre de la persona a la que pertenece ese cuaderno. En este caso yo lo he hecho así. He puesto arriba y abajo el nombre, pero ustedes lo pueden poner unido o de la forma que ustedes mejor crean que puede ir, pero esto es como debe ir la parte exterior. Ahora en la parte, aquí está mal escrito, en la parte interior del cuaderno, que es este, debe ir las hojas, todas las hojas numeradas. En este caso yo le he puesto, bueno, una letra grande para efectos del ejemplo, pero las letras deben ser pequeñas, ¿no? Todo esto ustedes deben hacerlo a mano, ¿no? Yo lo tengo aquí escrito porque hacía en computadora para ejemplo simplemente, pero todo el cuaderno debe ir numerado todas sus páginas en el interior. Es decir, una vez que ustedes ya lo tengan, van a numerar todas las hojas en su interior. Van a ir así, 1, 2, como les digo, yo lo tengo en este caso así grande debido al ejemplo, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer en el cuaderno de campo, en la portada, poner el nombre cuaderno de campo y a quién pertenece y luego en el interior enumerar cada una de sus hojas, es decir, todas, 1, 2, 3, todas las que siguen. Bueno, entonces vamos a ver qué más se necesita. Luego de eso dice, tras la portada en la primera hoja, escribe el propósito del cuaderno de campo. En el paso 2 te daremos más indicaciones más precisas cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Pues nos está diciendo que en esta primera hoja, luego del título, es decir, al abrir el cuaderno de campo y en la primera hoja, lo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a poner este ejemplo un poco más grande, ¿cierto? Entonces, en este caso yo ya tengo mis hojas numeradas, ¿cierto? Esta es mi hoja 1 y en la parte de acá tengo mi hoja 2. Bueno, entonces nos dice que en la primera hoja vamos a escribir el propósito, esta parte, escribir el propósito del cuaderno de campo. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, ¿por qué razón vamos a hacer este cuaderno de campo? Para esto nos dice que debemos irnos hasta la parte de acá,
aquí donde dice redacción del propósito de la lista de los objetivos de observación de estudio. Y antes de empezar a hacer nuestro cuaderno de campo, es importante que comprendamos a fondo la temática de la interdependencia natural. Es decir, es importante que comprendamos cuál es la importancia de cómo el hombre o los seres vivos, animales, plantas, dependen de la naturaleza para sobrevivir. Nos piden que leamos este texto de aquí, lo van a leer todo, texto muy interesante, y al finalizar van a responder estas preguntas. Entonces, todas estas preguntas las van a responder, pero no lo van a hacer dentro del cuaderno de campo, simplemente lo van a hacer en una hoja aparte. Estas preguntas están aquí, que dice, después de leer esta lectura superior, ¿no? Que comienza desde esta parte, desde aquí, esto que dice la interdependencia de la naturaleza y seres humanos, escrito por Luis González Alcaraz, leen todo esto y una vez que ustedes terminen de leer todo esto en una hojita aparte, ustedes responden esta pregunta. Por ejemplo, define con tus propias palabras el significado de la interdependencia. Es decir, ¿qué creen ustedes que significa la interdependencia o la dependencia que tiene el ser humano o los seres vivos con la naturaleza? Eso es una pregunta. La siguiente explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensarse como un sujeto separado de la naturaleza. Eso lo van a leer, lo van a sacar de la lectura. O en simples palabras, es por qué nosotros, los seres humanos, pensamos que nosotros somos un mundo aparte. O sea, que si a la naturaleza le pasa algo, a nosotros no nos va a pasar nada. Ustedes con sus propias palabras deben explicar por qué el autor afirma esto también en base a lo que han leído. Por último, las dos preguntas que dice, describe dos ejemplos que ilustren la crisis ambiental que vive nuestro planeta. También lo van a sacar de la lectura, pero también para un poco explicárselo es, por ejemplo, por qué el medio ambiente se está destruyendo, qué es lo que el hombre está haciendo para destruir nuestro planeta. Por ejemplo, pueden poner dos ejemplos, puede ser el calentamiento global y puede ser la contaminación. Hay muchísimos ejemplos, ustedes tienen que poner solo dos. Y la última pregunta que dice, ¿cuál es la relación entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas? Eso también está en la lectura, pero para explicárselo de mejor manera, es decir, ¿en qué influye que la naturaleza sirva para que el ser humano se desarrolle? Es decir, si por ejemplo estamos en un desierto, es lógico que la vida va a ser más difícil porque no tenemos cerca ni agua ni comida. Pero si estamos en un lugar donde hay mucha agua y abundante comida, pues se va a desarrollar más el ser humano. Entonces, por eso es, ¿cuál es la relación entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas? ¿Cuál es esa relación que permite que las sociedades se desarrollen mejor en un lugar que en otro? Y eso deben responderlo aquí. Entonces, una vez que ustedes hayan respondido eso, que también es parte de lo que hay que hacer esta semana, ahora sí vamos a escoger lo que es el propósito y la lista de objetivos de observación. Entonces aquí es sencillo, el propósito ya viene dado, o sea, el propósito de ustedes lo que van a poner es lo siguiente, porque el propósito de este cuaderno es este de aquí, es este de aquí. Las relaciones de interdependencia entre distintos elementos de la naturaleza y el entorno general. Entonces ustedes pueden copiar esto, se van a la primera hoja de su cuaderno y escriben el propósito. Claro, todo esto es a mano, como les vuelvo a repetir, no, yo lo estoy haciendo aquí para dar un ejemplo. Bueno, el propósito de este cuaderno de campo es el de desarrollar, y ahí ponen lo que acaban de copiar, ¿no? Las relaciones de interdependencia de distintos elementos de la naturaleza y el entorno general. Entonces, esto de aquí es lo primero que ustedes van a escribir en su cuaderno de campo, en la primera hoja. Van a escribir esto. Lo van a poner aquí y ese va a ser el propósito.
el propósito de su cuaderno de campo. Vamos a mover esto por acá para que no nos estorbe. Y ya tenemos esto. Entonces, como ya les digo, una vez hecha la portada, enumeradas las hojas, en la primera parte nos piden que escribamos, después de responder las preguntas, en una hoja aparte, que escribamos el propósito de nuestro cuaderno de campo. Y como les decía, pues nuestro propósito ya viene dado aquí, que es este. Ese es el propósito de este cuaderno de campo. Es el desarrollo es desarrollar las relaciones de interdependencia entre distintos elementos de la naturaleza y el entorno general. Una vez que hayan puesto eso, pues seguimos. ¿Qué más nos pide el cuaderno? Seguimos, nos habíamos quedado por aquí. Bueno, entonces dice que después de haber pensado en la relación entre medio ambiente y los seres humanos, te invitamos a escribir el propósito de tu cuaderno, el cual ya hemos escrito, ¿no? Ahora dice, en la primera página del cuaderno, ya que creaste un párrafo, explica en qué consiste la interrelación en la naturaleza y por qué es importante para las personas comprender esas conexiones entre organismos y su entorno. Entonces, esto no es más que simplemente, desde tu criterio, desde lo que tú piensas, escribir un pequeño párrafo diciendo en qué consiste, o sea, qué es la relación de la naturaleza y por qué, y los humanos, y por qué es importante para las personas comprender este término. Pues yo voy a escribir mi concepto para darles una pequeña ayuda, un pequeño ejemplo. Ustedes tienen que escribir el suyo. Por ejemplo, para mí, ¿qué significa la relación entre los seres vivos y la naturaleza y por qué es importante para nosotros? O sea, voy a poner que esta relación es importante porque la naturaleza nos provee todo lo necesario para la vida. Para la vida. Por eso es importante que cuidemos el medio ambiente y el planeta. Entonces, ese es mi criterio, ustedes tienen que poner el suyo, pero esto es más o menos lo que significa eso, lo que significa esa pregunta. Es un criterio de por qué es importante. Entonces lo colocamos por aquí, porque es otro párrafo, ¿no? Ustedes los tienen que hacer escrito. Bueno, una vez que ya tengamos esto, ahora vamos a seguir con la siguiente parte, ¿cierto? Ya ven que vamos a tener nuestro cuaderno de campo, ya con la carátula. Ya tenemos nuestra carátula, ya vamos llegando, ya le hemos enumerado todas las páginas y ya vamos haciendo lo que nos está pidiendo. Cabe recordar que todo esto yo lo estoy haciendo de una vez, pero ustedes tienen que ir haciéndolo día con día, ¿no? Durante toda la semana. O bueno, si prefieren adelantarse y hacerlo todo una vez, pueden hacerlo, pero recuerden que es para toda la semana. Es decir, pueden hacer el primer día la carátula, el segundo día pueden hacer lo que es ya la numeración junto con el propósito y luego seguir con este párrafo y luego seguir con lo que vamos a hacer a continuación, que dice que, bueno, aquí simplemente nos explica lo que es un párrafo, cómo podemos hacerlo y alguna información más que también es interesante que la lean para que tengan conocimiento, pero bueno, ahora sí dice, llegó el momento de que decidas de qué vas a observar en tu entorno para registrar en tu cuaderno de campo. Pues bueno, aquí vamos a explicar un poco más a fondo lo que es un cuaderno de campo. Pues eso es un cuaderno de campo, es simplemente un cuaderno que un investigador lleva a todos lados y en el cual anota lo que ve. Es decir, si ese investigador está haciendo una investigación, valga la redundancia, sobre los pájaros, pues él en ese cuaderno pone el día, la fecha y si puede, si tiene a la mano una pluma del pájaro que está observando, la pone, la pega sobre el cuaderno o dibuja el pájaro.
o dibuja el pájaro y dice, hoy día vi a una paloma, la paloma era mediana, tenía el pico así, tenía estos colores, medía tanto, calculo que pesaba tanto. Si la puede coger y pesar, mucho mejor porque pone el peso exacto. Y todo eso le escribe en una hoja de su cuaderno. Por eso es un cuaderno de campo, porque está tomando medidas y todos los datos de lo que está observando directamente. Por eso es que deben hacerlo a mano, porque se supone que es algo que se está haciendo en el lugar y en el momento. ¿Ya? Entonces dice que en este caso llegó el momento que decía que vas a observar de tu entorno para registrar en tu cuaderno de campo. Dice, preferiblemente elige objetos de estudio cercanos de tu casa, más aún en estos momentos de COVID en el que tenemos que estar en la casa, y que puedas observarlo de forma presencial. Y a continuación te presentamos algunas opciones. Aquí, elige un objeto de investigación de cada ámbito. Esta palabra es importante por lo que vamos a ver. Entonces, los ámbitos son estos: fauna, que son los animales; flora, que son las plantas; el clima, que son los fenómenos atmosféricos, es decir, el sol, la lluvia, las nubes, el aire, todo eso; y un recurso natural. Los recursos naturales, como ustedes saben, pues son el agua, la energía solar, el petróleo y sus derivados como gas, el diésel, el queroseno, la energía hidráulica. Entonces debemos escoger uno de estos de cada uno para investigarlos. Entonces ya le voy a explicar cómo hacemos eso. Bueno, en este caso debemos enumerarlo de esta forma en nuestro cuaderno y escoger de él cada uno de los que vayamos a observar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En nuestro cuaderno, en la parte inferior, después del párrafo que escribimos, vamos a decir de la fauna. En este caso yo voy a coger el perro. Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Pero pueden escoger a su gato, como les digo, es algo de su entorno, un animal de su entorno. Si ustedes tienen una lora, si ustedes tienen de mascota a otro animal, fuera de los normales que todos tenemos, que son perro y gato, pueden escogerlo. Si tienen una iguana, si tienen una gallina, pueden escoger el animal que ustedes prefieran, que esté en su entorno y que les sea fácil de ver para realizar esto. Eso en cuanto a la fauna. En cuanto a la flora, si ustedes tienen plantas en su jardín o frente a su casa o en las afueras o en la vereda, lo que sea, ustedes pueden hacerlo. En este caso yo voy a escoger una sábila. ¿Cierto? Yo voy a escoger específicamente una sábila. Ustedes pueden coger cualquier planta que quieran, lo que sea, si siembran habichuelas, si tienen lo que sea. O sea, siempre que sea de la flora, pueden escoger lo que quieran para poder observarlo. Luego tenemos lo que decía que era del clima, ¿no? En este caso yo voy a escoger el sol, creo que es el que tenemos más cerca. Ustedes pueden escoger una nube, pueden escoger el viento, pueden escoger cualquiera, pueden escoger la lluvia, aunque no está lloviendo mucho, porque también es importante que tomen algo que puedan ver, algo que puedan hacerlo ahora. Y por último, un recurso natural. Le voy a poner R natural, pero ustedes ya saben que se refiere a un recurso natural. Y en este caso, un recurso natural que tenemos mucho en la casa. Hay muchísimos, ¿no? Puede ser que algunos tengan, otros no, pero un recurso natural es un derivado del petróleo que es el gas. El gas lo tenemos en la casa a la mano. Yo voy a escoger ese ejemplo. Ustedes traten de buscar otro ejemplo de un recurso natural. Por ejemplo, el viento es un recurso natural. El viento se utiliza como energía eólica, así se llama, que es mediante aspas. El viento la hace girar y eso va hacia un motor y el motor da energía. En este caso, bueno, yo sé que es complicado porque se supone que es algo del entorno y una de las cosas, como les digo, que más tenemos cerca es justamente el gas. Pero si en su casa o por alguna razón utilizan algún otro tipo de derivado, puede ser diésel, querosín o gasolina, por ejemplo, para el carro. No les voy a decir, no les estoy diciendo, ojo, no les estoy diciendo que vayan y cojan la gasolina y que no, eso no. Simplemente es una observación que ustedes pueden decir, bueno, en el carro de mi papá utiliza gasolina, le pueden preguntar a su padre, ¿no? Le ponen tantos galones al carro, eso dura 2 días, alcanza para 2 kilómetros. Esa es una observación. No necesitan estar en contacto con el elemento. Simplemente con hacer esas preguntas pueden irlo anotando como lo vamos a ver a continuación. Entonces, y eso es un recurso natural derivado del petróleo, aparte del gas, la gasolina y un otro recurso natural que puedan tener, pues que a la mano, si lo tienen, ahí también lo pueden anotar. Ahora, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ya una vez que tenemos esto,
lo anotamos en la parte de aquí abajo, ¿no? Todo tiene que tener el mismo tipo de letra. Yo lo estoy poniendo con un tipo de letra diferente por cuestiones rápidas del video. Pero todo tiene que ir en una misma fila y con un mismo tipo de letra y, y bien ordenado, ¿no? Pero este es un ejemplo rápido para que se den cuenta de cómo debe ir todo. Entonces ya tenemos nuestra portada, numeradas nuestras páginas y la primera parte que se nos pide, que es el propósito, que es el párrafo donde nos dice que indiquemos la relación, la importancia de la relación entre los seres vivos y la naturaleza, y ya hemos escogido los 4 ámbitos que vamos a investigar. Entonces, ¿cómo vamos a investigar esto? Pues fácil. Nos va a decir que primero, cuáles son, de aquí en adelante vienen lo que se llaman las páginas de observación, descripción y análisis. Entonces dice, destina como mínimo una página de tu cuaderno, aunque pueden ser más. Para cada uno de los objetos de observación, puedes hacerlo en más páginas si así lo prefieres. Escribe la hora y la fecha de la observación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar primero a lo que escogimos. ¿Qué es lo que escogimos? Al perro. Entonces, yo voy a mi patio con mi cuadernito en la mano y lo primero que hago es escribir la hora, suponiendo que son las 10 de la mañana. Pongo 10 a.m. Lo pongo en la parte superior y luego de eso escribo la fecha. Por ejemplo, yo voy a poner la fecha, que es 6, 7. No, todo esto es a mano, les vuelvo y les repito. Y lo pongo a los lados. Es decir, que esta yo lo voy a tomar en esa fecha y en ese horario. Yo voy a tomar esa investigación de campo en mi cuaderno de campo. Ya teniendo la fecha, la hora y la fecha en la que estoy tomando la investigación, pues ahora sí. ¿Qué voy a ver? Voy a ver a mi perro y yo digo que bueno, pongo, es mi perro. Se supone que estoy sentado en mi patio mirando a mi perro o a mi gato o al animal que ustedes hayan escogido, donde sea que estén, yo lo voy a suponer así. Eh, Puedo ponerle que de raza, no sé, alguna raza normal que ustedes tengan, si es de raza, y si no, y si es un perro, pongámosles así de raza normal, porque si es un perrito cholito, de los que todos tenemos en nuestra casa, porque es de los que más tenemos. Entonces, de raza normal, tiene 3 años viviendo con nosotros. Viviendo con nosotros, se llama Toby, por ejemplo. Se llama Toby. Y algún otro elemento que quieran colocar. ¿Cierto? Alguna otra descripción, tienen que poner una descripción. Esto de aquí lo vamos a poner en la siguiente hoja, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, en este caso, ustedes si pueden, si tienen a la mano, no tampoco es exigido, y si tienen una foto del perrito, le pueden sacar una copia y pegar la foto del perrito. Si tienen algo, o pueden dibujarlo también, dibujar el perrito, la silueta, no específicamente dibujarlo tal cual es el perrito, pero pueden poner la silueta, como en este caso, yo voy a decir que yo, por ejemplo, dibujé a mi perrito. En esta posición, ¿por qué en esta posición? Ya se van a dar cuenta. Entonces yo voy a poner a mi perrito aquí y en este caso vamos a ver algo que es importante, que dice cada página puede tener los elementos que la siguiente, dice cada página de observación puede tener los elementos que te presentamos en la siguiente tabla. Esto no es una lista exhaustiva ni obligatoria, puedes incluir la información que te parezca más importante. Organiza visualmente la información como tú prefieras. Es importante que analices en tu ficha las interacciones que cada elemento tiene con otros organismos, ya que este es el propósito del cuaderno de campo. Recuerda que es muy importante que haya imágenes, textos, números, incluso puedes pegar alguna muestra de evidencia de la naturaleza sin dañar ni afectar al ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ustedes están viendo una planta, por ejemplo, en mi caso una planta de sábila, si alguna hoja está seca y se va a caer, yo puedo tomar esa hojita seca y pegarla con cinta Scotch sobre el papel para tener una evidencia de la planta. O si no quiero hacer eso, puedo dibujarla también. O puedo pegar alguna imagen que yo tenga de algún libro, una revista vieja,
de la planta, también pegarla. Por eso dice, puedes pegar alguna muestra de evidencia de la naturaleza sin dañar ni afectar al ecosistema. Por eso le digo, solamente si es una parte de la plantita que le podamos sacar, que ya no le sirva, que esté seca o algo por el estilo. Entonces, por eso dice, puedo intentar pegar una semilla, prensar o calcar una hoja, un pedazo de tronco, un tallo, el dibujo de la huella de un animal. Por ejemplo, si en este caso yo dibujé la silueta de mi perro, pero ustedes quieren pueden dibujar la pata del perro. Entonces, como dice, lo más importante es que pongas en práctica tu creatividad. Bueno, seguimos. Este es lo que dice, que de esta lista es como vamos a sacar lo que vamos a encontrar. Entonces dice, aspectos más importantes de descripción. Por ejemplo, el nombre de la especie, como lo conocen en tu comunidad. Por ejemplo, en mi comunidad, ya, como le digo, nosotros, por ejemplo, los perros callejeros, los perros de la calle, lo conocemos como perros cholitos. Pero por eso le puse es un perro de raza normal, como lo conocen en mi comunidad. El tipo de alimentación, eso también lo pueden poner aquí arriba. En este caso, se alimenta, le damos de comer huesos, le damos si es un loro, si es una gallina, si es lo que sea, ustedes le ponen con qué se alimenta. Entonces, esto es una guía. No, como dice, no necesariamente tienen que responder todo esto, simplemente pueden guiarse y responder algunas de estas preguntas para poder tener lo que quieren. Por ejemplo, aquí dicen, en caso de ser posible y no implique riesgos ni afectación al animal, incluye sus dimensiones y peso. En este caso, yo le puedo poner, dibujar aquí, y si tienen sus padres o su mamá o su papá, sea un flexómetro o sea una cinta de medir, ustedes pueden tomarle la medida al perrito. Entonces ustedes, en este caso yo voy a hacer como que le tomé la medida al perrito y le voy a poner aquí una flechita, haciendo como que yo la dibujé, ¿no? La dibujé de esta forma y le voy a poner aquí. ¿Por qué le voy a poner? Porque voy a indicar que esto mide el perrito. Desde el suelo hasta su cabeza. Voy a decir que el perro mide 60 centímetros. Por ejemplo, es importante, por eso dice que pongan las medidas. Aquí lo dice más abajo. En esta parte de aquí, aquí dice, toda descripción detallada de un objetivo incluye magnitudes como la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, la capacidad de entrar a tu cuaderno de campo, incluirá también las magnitudes de los objetos que elegiste observar y describir. Aquí te proponemos algunas magnitudes de medida que puedes emplear. Entonces, metros, kilogramos, segundos, grados, metro cuadrado, litro, metro cúbico. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que él mide 60 centímetros. Estoy tomando en cuenta lo que se llama una magnitud, que es la longitud, el metro o centímetro que está dentro de eso. Entonces yo le estoy diciendo que mi perro mide 60 centímetros y se lo pongo aquí a los laditos. Entonces, como le digo, ustedes lo que pueden hacer es una descripción rápida, un párrafo, una descripción rápida y en la parte de abajo ponerle eso. Por ejemplo, aquí 60 centímetros, luego pueden dibujar otra flecha. Vamos a dibujarle otra flecha. Está en aquí está bien. Entonces voy a escoger esta de aquí. Voy a hacer más pequeña. Y la voy a virar. Hacer más pequeña. Este caso. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es que las características de el animal que yo escogí lo voy a colocar alrededor de él para la investigación. Entonces esta flecha de aquí la voy a poner aquí y aquí arriba le voy a escribir un texto y le voy a poner porque eso es importante, la observación, el color también, o sea, la forma de lo que estamos observando. Voy a decir que es de color negro. Si en el caso que pudieran tener alguna forma de pesarlo, pues también yo le pondría por aquí abajo alguna flechita indicando que pesa tanto. O si ustedes le pueden decir a su papá y sus padres al ojo, como decimos vulgarmente, pueden decir, él pesa entre 30
kilos o 30 o 2 libras, 5 libras y eso también lo pueden poner aquí así con flecha. Por ejemplo, le pueden poner otra característica, por ejemplo, de mi perro. Por ejemplo, mide 60 centímetros, de color negro. Aquí ya expliqué que es de raza normal, que tiene 3 años viviendo con nosotros. Por ejemplo, si hay dos colores, le pueden poner por encima es negro por debajo, y otra flecha por aquí abajo que es blanco, o aquí mismo poner es negro con blanco. Otra característica que pueden poner, por ejemplo, si es hembra, si es macho, eso también lo pueden poner. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner macho. Lo voy a poner por aquí y le voy a colocar otra flecha indicando eso. Se lo voy a poner por aquí. Eso, y así cada una de las características que ustedes vayan viendo en el animal. Como decía el cuadro de aquí, por eso ustedes pueden ver, ustedes si ven alguna característica, por ejemplo, donde vive, ustedes también pueden poner aquí que el perro vive en su patio, específicamente en qué parte del patio, los hábitos de vida, qué cuidados requiere en caso de ser doméstico, es decir, si lo bañan, lo bañamos cada cierto tiempo, cualquier cosa, o sea, en base a eso. Y acá, ¿qué interrelación tiene con organismos y entorno de los humanos? Por ejemplo, ¿qué relación tiene con los seres humanos, con otros organismos? ¿De qué se alimenta? ¿En qué lugar se encuentra la cadena alimenticia? ¿Qué provecho sacan los humanos de este animal? ¿Crees que se encuentra en peligro de extinción? Entonces, no es necesario, como les digo, que pongan todo. Simplemente de estas preguntas ustedes pueden escoger unas 3 o 4 y responderlo. Es decir, en la parte de aquí arriba le pueden poner también cuál es su relación con los humanos. O sea, su relación con los humanos es una mascota. Por eso, como les decía aquí, tranquilamente ustedes pueden poner, es una mascota que vive con nosotros hace 3 años. Oye, si tienen un gato, se lleva bien con el gato, se lleva mal con el gato. Todos esos son las relaciones que tienen él como especie con otra especie. Y lo mismo con todos los animales. Y por ejemplo, si tienen una gallina, crían gallinas para el consumo, pueden decir, bueno, la relación es que sirve como alimento una vez que están grandes y todo lo que tenga que ver con el animal que estamos viendo. En sí, esa sería la primera parte, ¿no? Esa sería, ahora nos toca hacer esto para la flora. Entonces nos iríamos a a las otras páginas, ¿no? Voy a ampliar esto de aquí. Y esta sería nuestra página. Si esta página de arriba era la 1 y la 2, esta sería la 3 y la 4. ¿Cierto? Porque se supone que todas las páginas están numeradas. Entonces esta sería mi página 3. Y esta sería mi página 4. Ahora, por eso dice, acá, por ejemplo, si ustedes quieren poner muchas características, no necesariamente tienen que quedarse en esta página. Pueden darle vuelta a la página, ir a la página 3 y no necesariamente volver a dibujarlo, sino seguir escribiendo otras características del animal que tiene, ¿cierto? Pero con una hoja basta, según lo que nos dice el texto. Entonces, en esta página de acá, ahora toca lo que es la fauna, es decir, la planta. Igualmente, el mismo procedimiento. Cogemos, escribimos la hora, poniendo que es el mismo día, o puede ser al día siguiente. Al día siguiente. Supongamos que lo hacemos al día siguiente. Ahí arriba escogemos el día 6. Supongamos que hoy día lo hicimos el 7. El primer día estuvimos con lo que es la fauna. El siguiente día vamos a hacer lo que es la flora. Ya que tenemos esto, te digo que escogí una planta. Es una planta que se conoce en mi comunidad como sábila.
propiedades decorativas y de adorno según la cultura. Bueno, entonces ustedes, según la planta que hayan escogido, ustedes le ponen un pequeño resumen de lo que es la planta. Si han escogido un árbol de mango, o sea, si en su casa lo tienen, claro, ¿no? O pueden escogerlo también, no hay problema, porque se supone que es algo de tu entorno. Puedes tener alguna planta decorativa que tu mamá la tenga y ella te puede explicar la planta por qué es decorativa, qué es lo que tiene, o alguna planta medicinal, que hay muchísimas en nuestro entorno. Tenemos muchísimas plantas y siempre en nuestro hogar sabe haber alguna planta, o oreganito, lo que es menta, lo que es el llantén, muchas diferentes plantas, incluso plantas decorativas, las rosas y otras cosas. Ustedes escojan la planta que mejor prefieren que esté en su entorno. Entonces, en este caso, yo escogí la sábila, suponiendo que yo la voy a dibujar. Voy a tomar un dibujo, pero digamos que yo la dibujé. No, tengo aquí. Esperen. Entonces, esta es mi planta. La voy a poner yo. Y lo mismo. La puedo igualmente. Yo puedo ir a un libro, puedo ir al internet y puedo ver su nombre científico, que sería también algo interesante de conocer de esta planta. Entonces, por ejemplo, yo la señalo. Más pequeña esta. Y, por ejemplo, yo sé que el nombre científico de esta planta es aloe vera. Yo pongo aquí nombre científico. O sea, yo eso es lo que yo pongo. Ustedes, si no conocen el nombre científico, no lo pueden poner, pero si lo tienen en internet a la mano y pueden buscarla, el nombre científico de cualquier planta que tengan, simplemente ponen el nombre científico de la planta y lo van a encontrar. Por ejemplo, yo sé que esto se llama aloe vera. Y esa es otra parte de mi investigación de campo. Le pongo aquí que el nombre científico es aloe vera. Suponiendo que tengo a la mano el mismo diámetro, digo que mide 18 centímetros. Nuevamente vuelvo a dibujar una línea para indicar que estoy... Como le digo, esto es algo que yo haría si fuera ustedes, ¿no? Ustedes pueden hacer cualquier otras observaciones dentro de lo que nos dice lo que está aquí, ¿no? Cualquiera dentro de estas observaciones, pero este es un ejemplo que yo les estoy dando, 18 centímetros. Pueden ponerle por aquí abajo alguna otra flecha que diga que tarda, ustedes le pueden preguntar a sus padres cuánto tarda en crecer, tarda en crecer 2 días, 3 días, y así, le pueden ir poniendo todo lo que ustedes observan. Precisamente ese es el propósito de un cuaderno de campo, poner las observaciones de el objeto que están observando, valga la redundancia. Entonces, para no hacer muy largo el video, pues vamos a seguir un poquito rápido. Entonces, una vez, como ves, ya tenemos la flora, ya tenemos la fauna, ahora vamos a hacer el que es el clima. Vamos a hacer el clima. Voy a escoger esto aquí. Voy a copiar y pegar. Acá también. Voy a copiar y pegarlo para hacerlo más rápido. Voy a hacer lo que lo hice el otro día. Digamos que lo que es el recurso lo puse el otro día.
En este caso, mi recurso, no, no es mi recurso, es mi clima. Yo escogí el sol. Entonces, el sol lo pueden dibujar, ¿no? Eso sí es súper. Aquí está. Es que yo escogí el sol. Entonces, uno de más. Aquí está. Y lo mismo. Cojo y escribo algo acerca del sol. Yo, el sol está grande de nuestro sistema solar a luz y calor mantiene la vida en el planeta. Entonces, aquí en esta parte de aquí, no se olvidarán también de poner, por ejemplo, cuál es el beneficio de la planta. Por ejemplo, en este caso, la sábila, cuál es la relación que tiene con los seres humanos, el beneficio que nos da. Por ejemplo, como les digo, aquí les pongo que tiene propiedades curativas. Ustedes pueden poner acá abajo que la relación con el ser humano, por ejemplo, en mi caso, la sábila, es que su propiedad curativa es que sirve muchas veces para quemaduras, ayuda en la casa como adorno, o también para a veces hay creencias que dicen que la sábila trae felicidad o sirve para alejar ciertas malas energías y por eso las cuelgan en las casas. Todas esas cosas pueden ponerlas si es que su planta tiene así, como decía el texto, decía que si incluso tienen alguna leyenda o algo que ese objeto esté asociado, lo pueden colocar porque eso también es parte de la observación de campo. En este caso no lo puse, como digo, para no alargar tanto el video, pero ustedes pueden poner todo lo que esté envuelto con el objeto que estamos viendo. En este caso, bueno, ahora me toca poner el sol. En este caso, con lo que son los elementos, ustedes sí necesitarían tal vez hacer una investigación un poquito, ya que son el clima y eso, aunque es algo que vemos, por ejemplo, si ustedes van a ver a hablar del aire, hablar del viento, de las nubes, entonces sí podrían buscar en internet algo de información y decir, por ejemplo, aquí yo podría poner por aquí una flecha que me indique cuál es el diámetro del Sol, cuál es su temperatura. Por acá abajo podría poner que el Sol es la que nos da calor, pero que no nos da directamente, porque si nos diera directamente también sería peligroso, ya que nos causaría muchas enfermedades a la piel. Entonces, todas esas cosas yo lo pondría por ahí con flechas y como información de lo que es el Sol. Y eso, y ahí ya tendríamos lo que es lo que es la fauna, la flora y el clima, ¿no? Entonces, como les digo, yo aquí podría poner información que tengo que buscar en internet o que, por ejemplo, si no tienes internet a la mano, puedes buscar a cualquier otro recurso natural, por ejemplo, la tierra, la tierra. En todos nuestros hogares hay tierra. Por ejemplo, puedes ir a tu patio y decir, bueno, y esta es la tierra, tiene una textura de esta forma, puede ser arena, puede ser más rocosa, puede ser más dura, puede ser más área. Entonces, ahí, como digo, si no tienes a la mano en internet, puedes hacer eso, un elemento de la naturaleza que tengas en tu casa. Y decir que esa tierra estaba ahí desde que llegaste o la pusieron a partir de alguna construcción y todas esas cosas y anotarlas aquí. O sea, simplemente tienes que escoger de su entorno. Y ya tendríamos, como les digo, lo que es la fauna, el animal que ustedes escogieron, la flora, la planta que escogieron, el, el clima, en este caso yo escogí el sol, ustedes como les digo pueden escoger otra, y nos faltaría uno último, que sería un recurso natural, ¿cierto? En este caso yo voy a buscar como si hubiera virado la hoja y ya estuviera en
en la quinta hoja, ¿no? Como digo, todas tienen que ser numeradas. Y en la quinta hoja, y en este caso lo mismo, idéntico. Voy a ver si puedo copiar y pegar. Bueno, imagino que se va a haber pegado en la parte superior. ¿Sí? Lo coloco aquí. Vamos a irme tan arriba. Voy a decir que esto lo hice. Estoy equivocando, aquí tengo que sacarle una copia. Y luego pegarlo. Y aquí recuerden, deben poner la hora y la fecha en todos los que han hecho. Como les digo, pueden hacer uno cada día porque es para toda la semana. El primer día pueden hacer la carátula y la primera hoja, que es la carátula donde va el título, que es cuaderno de campo, y su nombre. Luego en la primera hoja, en el interior, ponen el propósito, que el cual ya explicamos al principio. Luego el párrafo donde indicamos qué pensamos acerca de o qué es la relación entre el ser humano y la naturaleza y por qué es importante. Y luego escoger los 4 temas de investigación que vamos a hacer, que son la fauna, la flora, el clima y el recurso natural. Eso podemos hacer el primer día. El segundo día podemos empezar a hacer la observación de nuestro primer tema, que es la fauna, es decir, el animal que cogimos. El segundo día podemos hacer el siguiente, que es la fauna, que es la flora, perdón, que es la planta que cogimos. El tercer día. En el cuarto día podemos escoger ya lo que es el clima, que pueden ser el sol, las nubes, el aire, la que sea que escogimos y hacer esa investigación. Y el quinto día podemos hacer esta, que es un recurso natural, y hemos completado nuestra semana. ¿Cierto? Si pueden hacerlo todos los días, pero lo recomendable es que lo dividen de esta forma para que puedan realizar durante la semana todo esto, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos aquí la fecha, digamos que el anterior creo que fue 8, voy a ponerle 9. Y ya. Entonces aquí lo que yo escogí fue el gas de uso doméstico, porque ese es un recurso natural derivado del petróleo y que lo tenemos a la mano, o sea, lo tenemos en nuestros hogares. Y entonces yo lo que voy a hacer es decir, eh, el gas es un derivado del petróleo, sirve para cocinar los alimentos y se lo vende en las distribuidoras. ¿Cierto? Hacemos eso, ya tengo un primer párrafo que me indica algo general. Algo general del gas, ¿no? Entonces, en este caso, yo suponiendo voy a dibujar el gas. Como le digo, si lo pueden pegar porque tienen un recorte en la mano, se puede, lo que a ustedes se les haga mucho más fácil. Si lo pueden dibujar, creo que es lo más óptimo, porque, bueno, en este caso es el gas, pero el recurso que ustedes hayan elegido. Puede ser cualquiera del recurso que ustedes hayan elegido, como ven aquí, como nos dice el párrafo. Selecciona recurso natural que usen en tu casa. Puede ser agua, energía solar, petróleo y sus derivados. Incluso pueden escoger el agua, que también es una fuente de energía. Entonces, en este caso, yo escogí el gas. Yo voy a subirlo, pero suponiendo que yo lo dibujé, ¿no? Entonces, voy a suponer que yo lo dibujé. Lo voy a colocar por aquí. Y así mismo, le voy a empezar a dar las características o voy a empezar a hacer el estudio del campo del objeto. Le voy a decir que, por ejemplo, creo que un tanque de gas, ¿cuánto puede medir? 50, 60 centímetros, por ponerlas. Centímetros. Voy a ponerle por aquí.
¿cierto? Le voy a decir que mide eso. Le voy a poner por aquí que su costo creo que está, si no me equivoco, en unos 75 dólares. Como ven, son características que las cosas que observamos o lo que está asociado al objeto es lo que vamos a investigar. Pero todo esto yo lo estoy haciendo así por cuestiones didácticas, ¿no? Pero ustedes todo esto lo van a hacer a mano. Todo esto lo van a dibujar, que es lo preferible, ya que como les digo es un cuaderno de campo que se supone que debe ser llevado a mano, ya que es el campo. ¿Qué más puedo decir? Ah, que es metálico. Puedo también poner otra flecha. Voy a copiar esta misma flecha de aquí. Copie. Copie. Voy a ponerle por aquí. Voy a decirle, voy a copiarle esta de aquí. Metálico. Su envase es metálico, porque en realidad es un gas, ¿no? Que está contenido en ese envase. Envase es metálico. Y así todo lo que puedan ir poniendo del elemento. Como le digo, no solamente tienen que quedar, en este caso por efectos prácticos, lo estoy haciendo toda una página, pero si ustedes quieren poner muchas cosas más del elemento, pueden hacerlo en las dos páginas. Es decir, del animal pueden coger la página 1 y 2, del siguiente también 3 y 4, o sea, eso depende de ustedes. Entonces, en este caso, voy a copiar esto de aquí. Voy a poner por aquí abajo, como les digo, esta letra por supuesto es más pequeñita, ¿no? Porque aquí yo voy a poner, por ejemplo, cuál es la relación que tiene con nosotros. O sea, cuál es que eso deben hacerlo en todo, ¿no? Entonces yo le digo, el gas sirve, que ya lo puse arriba, ¿no? Que sirve para cocinar los alimentos, pero sirve también como fuente de energía. Derivado del petróleo, muchas veces lo utilizan para dar energía a ciertas máquinas. Relación con las personas. Sirve para ambos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como les digo, esto simplemente es un ejemplo, pero ustedes pueden poner, basándose en esto, toda esta, la interrelación con otros organismos y el entorno con los seres humanos, qué relación tienen con los seres humanos, qué relación tienen con otros organismos, en este caso, como es algo inerte, no se alimenta, en qué lugar, bueno, todo esto, como les digo, pues de esto pueden sacar cada una de las características o guiarse para hacerlo cada uno de lo que de las cosas que estamos explicando. Entonces aquí nosotros ya tendríamos un poco lo que es nuestro cuaderno de campo, como les decía. Ahora está aquí. Ya tendríamos nuestro cuaderno de campo. En su exterior, con el nombre del cuaderno, a quién pertenece, en su interior ya tendríamos, como les decía, lo que es el prototipo, el primer párrafo explicando la interrelación entre los seres vivos y la naturaleza, escogido nuestros 4 ámbitos que vamos a estudiar. En la siguiente página empezaríamos ya a ver lo que sería ya lo que es la fauna,
que es el animal que escogimos y todas sus características y las observaciones que hemos hecho. En la tercera página o en la página siguiente, si es que, porque pueden, como le digo, escoger más de una página, ya lo que es la fauna, luego lo que es el clima y por último el recurso natural. Y de esta forma nosotros teníamos completo nuestro cuaderno de campo. Veamos qué más nos piden una vez que hayamos terminado. Bueno, dice toda descripción detallada, esto ya lo vimos, ¿cierto? Entonces dice, si requiere más información o otras magnitudes, puedes consultar en internet sobre el sistema de unidades SID. Eso, bueno, ya eso es otra cosa. Dice, incluye en tus páginas de observación las magnitudes que consideres importantes y viables de obtener. Utiliza los instrumentos de medición que tengas en casa, como un flexómetro, una regla, jarra graduada, cinta métrica, báscula de cocina. O sea, si lo tienen a la mano, bien, se lo pueden usar. Como digo, yo creo que un flexómetro o una cinta de medir si la pueden tener. Ojo, si no la tienen, tampoco es necesario que la compren. Nada, pueden, si tienen una regla en la mano, pueden medirlo con regla. O pueden, como les digo, decirle a sus padres que tal vez al ojo, como decimos popularmente, saquen las medidas, sea de altura o de peso. Lo importante es que puedan hacerlo, aunque hagan un cálculo aproximado, pero que puedan hacer lo que estamos haciendo aquí. Luego, al finalizar, nos piden que hagamos esto. Dice, explica en tu cuaderno de campo qué método aplicaste para obtener los datos. Es decir, qué instrumento de medición utilizaste. En este caso, nos están diciendo que al finalizar, ya cuando ya hemos hecho todo, pues debemos en nuestra hoja siguiente, en este caso sería esta hoja de aquí, realizar esas preguntas. Es decir, en esta hoja vamos a realizar esto, vamos a responder estas preguntas aquí. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Por ejemplo, si tienen un flexómetro o tienen una cinta de medir, ponen, utilicé una cinta de medir de mi madre, un flexómetro de mi padre para poder realizar, o utilicé una regla y medí utilizándola en diferentes momentos. ¿Cada cuánto tiempo hacía las mediciones? Por ejemplo, si le hiciste una sola vez, bueno, la hice una sola vez a tal hora y por esta razón o por la otra razón. ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? Pues porque ahí pueden decir, porque por ejemplo, si era un animal, porque el animal tenía medida en centímetros y el peso aquí en Latinoamérica utilizamos el kilogramo, entonces por eso pueden decir que en su cuaderno pusieron que el animal medía 60 centímetros y pesaba tantos kilogramos, y entonces aquí le preguntan eso, ¿por qué elegiste esa unidad de medida? Centímetros, porque es la unidad de medida que utilizamos y porque el animal, la planta, lo que sea, pues tenía una medida así. Y el peso lo mismo. Dice, ¿qué dificultades encontraste en el proceso? Por ejemplo, si no tuvieron a la mano algo para pesar, si no tuvieron a la mano algo para medir, si tal vez se les hizo complicado encontrar un elemento de la naturaleza para poder colocarlo ahí, eso deben ponerlo como las dificultades que encontraron en este proceso. ¿Realizaste alguna conversión de unidades? Es decir, por ejemplo, ustedes saben, como les digo, aquí en Latinoamérica el, utilizamos las libras, perdón, las libras. En otros lados utilizan kilogramos, entonces puede ser que el instrumento que ustedes tenían para medir no medía aunque es un poco complicado que pase eso, pero si tuvieran alguna conversión de unidades, que tuvieran por ejemplo que convertir de metros a centímetros o de kilos a libras, colocarlo ahí. O cualquier otra conversión de unidades que tuvieran que haber hecho. ¿Cómo podrían mejorar un método para la obtención de datos en un proceso de observación? Eso también. Entonces, ustedes, por ejemplo, si creen que de alguna otra forma pueden utilizar algún mejor método o alguna mejor herramienta para medir, a la planta, a los animales o cualquiera de las cosas involucradas. Por ejemplo, ahora hay muchas aplicaciones para celular que te permiten simplemente con la cámara, al apuntar hacia un objeto, saber cuál es su altura o cuál es la altura. Es decir, en ese caso, si no tenían a la mano una cinta métrica. Ahorita la tecnología nos ayuda mucho. Hay muchas aplicaciones que hacen eso, que permiten simplemente con apuntar la cámara hacia el objeto, saber cuál es la medida del objeto. Y eso podrían colocarlo aquí, que mediante la tecnología pueden mejorar el proceso de observación. Y eso, como ya saben, estas preguntas aquí tienen que responderlas una vez que terminen de hacer todo. Una vez que ya terminen el último objeto que hemos observado, en la hoja siguiente que también tienen que estar numeradas, sería la página 6 en mi caso, seguiría la 6, responden esas preguntas. Y finalmente dice, explica en un breve párrafo, después de responder las preguntas,
un párrafo argumentativo, cómo la obtención de datos cuantitativos numéricos puede ayudar a comprender de mejor manera las relaciones y la dependencia en la naturaleza. ¿Qué significa esto en cristiano? Bueno, lo que nos dice es que escribamos un pequeño párrafo, unas pequeñas líneas en la que expliquemos por qué razón al obtener datos, o sea, datos que nos digan valores por ejemplo, como cuántos centímetros mide, cuánto pesa, cuál es en el caso del viento, cuál es la velocidad del viento, cuánto, por ejemplo, en el caso del gas, cuánto gas trae el envase. Entonces, cómo eso nos ayuda a relacionarnos de mejor manera con la naturaleza. En este caso, ustedes pueden decir que el hecho de que la planta mida tanto nos ayuda a que esté en la casa y que podamos tenerla en el interior, o que si los animales tienen ese peso y esa altura, nos facilita el hecho de tenerlos en la casa, o diferentes cosas. Ya ahí depende de ustedes cómo quieran entender, o sea, su criterio de lo que ustedes creen que el hecho de que tengamos valores numéricos de algo, de lo que estamos observando, nos ayuda a entender mejor cómo es la relación con la naturaleza. Bueno, y finalmente, pues ya aquí nos dice que lo que les he dicho, ¿no? Estos son ejemplos prácticos de lo que nosotros hicimos acá. Como ven, aquí alguien ha hecho, voy a ampliar un poquito más. Aquí alguien ha hecho, como yo, ha visto un pájaro. Entonces ha dibujado el pájaro, ha puesto algo sobre su cabeza, tal vez ha puesto que su cabeza es de un color o es redonda o sus picos así, que acá dice algo sobre su plumaje, algo sobre su pecho, ha dibujado al pájaro volando, es decir, que incluso eso también pueden poner, el largo de sus alas, que cuando es adulto tiene unas alas de un tamaño, está todavía pequeño tiene otras alas, y aquí como ven pone lo que yo le he puesto, un párrafo indicando muchas de las cosas que tiene ese objeto, ese animal, y otra cosa más del animal. En este caso acá tenemos lo que es una planta. Aquí ha puesto, la persona que lo ha hecho, pues ha puesto todas sus hojas, como le digo, todo dibujado y todo a mano, porque así debe ser el cuaderno de campo. Aquí ha puesto dos diferencias entre sus hojas. Entonces aquí pone que tal vez cuando la hoja ya está seca o cuando la hoja está así, pone que es de un color, pone que es de otro color. Como digo, son simplemente ejemplos de lo que nos dice. Aquí alguien, por ejemplo, ha puesto hormigas o bichos que hay en su jardín. Por ejemplo, si tienes muchas hormigas, también puedes poner a las hormigas. Pues como animal, eso es un animal que está presente en todas nuestras casas. Entonces, simplemente con estos ejemplos también te puedes guiar de lo que ya hemos hecho acá. Y pues bueno, eso creo que ya se ha extendido mucho el video, pero espero que se haya entendido lo mejor posible, que haya sido lo más claro de cómo se realiza esta actividad y cómo debes realizar el cuaderno de campo. Si necesitas verlo varias veces, pues ahí está el video, puedes pararlo, reproducirlo y ver cómo se hace cada una de las cosas. No es difícil hacerlo. Es súper sencillo, simplemente es llevar un cuaderno con una carátula principal sobre la portada que diga tu nombre y que diga cuaderno de campo, y dentro, en la primera parte, escoger el por qué razón estás haciendo este cuaderno de campo, que como les digo, simplemente deben copiar este mismo párrafo. Esto sí es el mismo. Esto pueden copiarlo porque este es el propósito. Este es el propósito. Este es el propósito. Esto pueden copiarlo tal cual. Este es el propósito. Luego el párrafo que explica cuál es la conexión o la relación entre la naturaleza y los seres humanos, eso sí es un criterio que deben dar ustedes. Pueden guiarse con este, pero deben dar el suyo propio. Y luego lo que es los ámbitos, los 4 ámbitos que deben escoger para empezar a trabajar y empezarlo a trabajar de la forma en que se los indique. Y sin más, pues espero sea entendido, espero puedan trabajarlo y esperamos sus trabajos. Si no es más, pues muchas gracias, pásenla bien, quédense en la casa, cuídense.